Hola y bienvenidas y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar un territorio que, la verdad, hasta hace nada pertenecía exclusivamente a la ciencia ficción. Imagina una cámara de seguridad que graba una conversación, a través de un cristal, sin nada de audio. Siempre hemos asumido que, como mucho, un experto podría leer los labios y transcribir las palabras. Pero, ¿y si te dijera que podríamos ir muchísimo más allá? ¿Y si pudiéramos reconstruir el sonido de esa conversación? ¿Escuchar la voz de esa persona con su tono, su cadencia? Vamos, como si hubiéramos estado allí. Es una idea que, da un poco de vértigo porque roza lo que consideramos casi mágico, crear sonido de la nada, a partir de la pura imagen. Y para analizar cómo de cerca estamos de lograrlo, hoy nos vamos a apoyar en una fuente académica de primer nivel, un artículo de investigadores de la Universidad de Columbia que se titula Leap to Audio Spec, reconstrucción del habla a partir de vídeos de movimientos labiales silenciosos. Exacto. Nuestra misión de hoy es desmenuzar este trabajo, no solo para entender la tecnología, sino para apreciar de verdad el ingenio que hay detrás. Vamos a ver por qué este es un problema endiabladamente difícil y cómo este equipo ha encontrado una solución que es a la vez elegante y sorprendentemente eficaz. Prometemos traducir la jerga técnica a algo que todos podamos saborear. Muy bien, pues vamos a meternos en faena. Antes de hablar de inteligencias artificiales y redes neuronales, creo que hay que empezar por la pregunta más básica de todas. ¿Por qué es tan difícil leer los labios? Incluso para los humanos que llevan toda la vida haciéndolo, no es un sistema perfecto. ¿Dónde está el truco? El truco, o más bien el problema fundamental, está en una falta de correspondencia entre lo que vemos y lo que oímos. A ver, en el lenguaje hablado, la unidad mínima de sonido es el fonema. El sonido B de barco, por ejemplo. Eso es, o el E de ato. Son distintos y nuestro oído los diferencia sin problemas. Pero, visualmente, nuestros labios producen lo que se llaman bisemas, que son las formas que adoptan. Y aquí viene el gran problema. Hay muchos más fonemas que bisemas. O sea que una misma forma de la boca, un mismo gesto, puede estar produciendo sonidos completamente diferentes. Es una relación de uno a muchos. Has dado en el clavo. Y esa ambigüedad es la madre de todos los problemas. El artículo pone un ejemplo que es perfecto para entenderlo. Piensa en alguien pronunciando la letra S y luego la Z. A ver. Visualmente, para un observador, es imposible distinguirlas. La forma de los labios, la posición de la lengua, todo es prácticamente idéntico. Claro, yo ahora mismo lo estoy probando y es verdad, la boca hace lo mismo. Exacto. La diferencia crucial no es visible. Es la vibración de las cuerdas vocales, lo que técnicamente se llama sonoridad. La Z es sonora, vibra. La S es sorba, no vibra. Y eso no se ve. Esa información es completamente invisible para el ojo. Y como este ejemplo, hay muchísimos. Las letras P, B y M forman un bisema muy parecido. Imagínate intentar distinguir pato, bato y mato solo viendo los labios. Es una pesadilla. Entiendo. Esto nos lleva directamente al objetivo de este estudio, que es mucho más valiente que los intentos que se habían hecho antes. No quieren solo un sistema que transcriba vídeo a texto, con todos esos problemas de ambigüedad. Quieren saltar directamente de vídeo a habla. Quieren reconstruir el audio, lo que implica no solo adivinar la palabra correcta, sino también inventar, o más bien deducir, cómo sonaría, su tono, su timbre. Exactamente. Y no es solo un reto académico. El artículo plantea aplicaciones muy concretas que nos ayudan a entender por qué merece la pena este esfuerzo. Imagina un blogger de viajes grabando en una plaza llena de gente. El audio original es un caos de ruido, pero la cámara graba sus labios perfectamente. Esta tecnología podría limpiar ese audio usando la imagen como guía, reconstruyendo su voz de forma nítida. O el caso contrario, que me parece aún más llamativo, poder tener una videollamada en un sitio donde tienes que estar en silencio, como una biblioteca o una oficina. Claro, tú solo mueves los labios, en silencio, y la persona al otro lado te escucha hablar con tu propia voz. Es una idea potentísima. Totalmente. Pero para llegar ahí, había que resolver un problema que venía de lejos. Los intentos anteriores de hacer esto producían un sonido, bastante pobre, muy robótico, metálico y sobre todo monótono. Vale, aquí es donde la cosa se pone interesante. Si los modelos antiguos fracasaban es que tenían un fallo de base. ¿Qué es lo que estaban haciendo mal? ¿Por qué ese sonido era tan artificial? El problema, que este artículo diagnostica muy bien al analizar trabajos previos como Beat to Speech, era cómo representaban el sonido.
Perdían por el camino el ingrediente más importante para que una voz suene humana, la frecuencia fundamental. Ah, En términos sencillos, la frecuencia fundamental es lo que nuestro cerebro interpreta como el tono de la voz. Es la diferencia entre una voz grave y una aguda, la melodía del habla. es como si consiguieran la letra de una canción pero perdieran por completo la melodía. Te dan las palabras pero sin música, sin entonación. Por eso sonaba todo plano y monótono. Es la analogía perfecta. Al perder esa melodía, el resultado era un desastre. Fracasaban en algo tan básico como permitir que un oyente distinguiera si la voz reconstruida era de un hombre o de una mujer, porque esa distinción reside en gran medida en el tono. Entendido. Así que el viejo método era como intentar pintar un cuadro en blanco y negro. Se perdía todo el color, todo el matiz. Me imagino que la clave de este nuevo trabajo fue encontrar una nueva paleta de colores, por así decirlo. ¿Cómo lograron representar el sonido sin que se les escapara esa información tan valiosa? Aquí es donde dieron con la tecla. Decidieron abandonar los modelos de audio tradicionales y apostar por algo llamado espectrograma auditivo. Un espectrograma, para que nos hagamos una idea, es un mapa visual del sonido. Un gráfico que te muestra qué frecuencias hay en un sonido a lo largo del tiempo. En el artículo se ven unas imágenes a todo color, donde los colores cálidos, como el rojo, significan más energía o volumen en una frecuencia concreta. Sí, pero lo revolucionario de este espectrograma en particular es que no es un mapa genérico. Está diseñado para imitar la forma en que funciona nuestro propio córtex auditivo. ¡Ostras! Procesa las señales de audio de una manera que se parece mucho más a nuestra biología. Y gracias a eso es capaz de preservar con una fidelidad asombrosa esa información que antes se perdía. El tono, la resonancia, los armónicos. En definitiva, la melodía de la voz. Suena genial. Han encontrado la forma de crear un lienzo mucho más rico para representar el sonido. Pero espera un momento. Si este nuevo mapa es tan increíblemente detallado, me huelo que también será increíblemente complejo. Y tanto que lo es. Aquí es donde resolvieron un problema para encontrarse con otro de frente. Estos espectrogramas auditivos son gigantescos en términos de datos. El artículo habla de 128 dimensiones de frecuencia para cada pequeño instante de tiempo. Para generar unos pocos segundos de habla, la red neuronal tendría que predecir millones de parámetros. Uf. Intentar que una IA aprenda a generar esa monstruosidad de datos directamente a partir de un video de unos labios, vamos, que es un marrón computacional de mucho cuidado. Muy lento y muy propenso a cometer errores garrafales. O sea, un momento, a ver si lo entiendo. Solucionan el problema de la calidad del sonido, pero a cambio crean un objetivo tan complejo que es casi imposible de generar. Parece un paso adelante y un paso atrás. ¿Cómo salieron de ese atolladero? Pues con una de las soluciones de ingeniería más inteligentes que he visto en mucho tiempo. En lugar de atacar el problema de frente, lo dividieron en dos. Crearon una arquitectura con dos redes neuronales que trabajan en equipo, cada una especializada en una tarea. Vale, vamos a desglosar este plan. ¿Cuál es la primera parte? La primera parte es una red a la que llaman autoencoder. Su única misión es aprender a manejar la complejidad de esos espectrogramas auditivos. Se puede pensar en ella como un sistema de compresión y descompresión de archivos superinteligente. Como cuando coges una carpeta llena de fotos de alta resolución y la comprimes en un archivo zip para que ocupe menos. Exacto. Este autoencoder primero aprende a comprimir el espectrograma gigante de 128 dimensiones en una versión mucho más pequeña y manejable de solo 32 dimensiones. A esta versión, súper resumida, se la llama cuello de botella o bottleneck. Pero, y esto es lo crucial, también aprende el proceso inverso, cómo coger ese pequeño resumen de 32 dimensiones y descomprimirlo para reconstruir el espectrograma original con una pérdida de calidad mínima. Un momento, ahí me surge una duda. Siempre que comprimes algo, ya sea una foto a formato JPG o una canción a MP3, hay una pérdida de calidad, por pequeña que sea. ¿No corrían el riesgo de que, al comprimir tanto el audio, se perdiera por el camino justo uno de esos matices sutiles que tanto se habían esforzado en capturar? Es una pregunta excelente, y es justo ahí donde metieron otro truco brillante. Durante el entrenamiento de esta red, hacen algo que parece totalmente antiintuitivo. A ver. A la versión comprimida,
a ese resumen de 32 dimensiones le añaden deliberadamente un poco de ruido gaussiano, una especie de estática controlada. Espera. ¿Me estás diciendo que para mejorar la señal le meten ruido a propósito? Eso va en contra de toda lógica. Es como si para enseñar a un piloto a aterrizar le sabotearas un poco los controles. ¿Por qué estropear la información que intentas mejorar? Parece una locura, pero es genial. Al ensuciar un poco la señal comprimida, están obligando a la parte descompresora de la red a ser mucho más robusta. La fuerzan a aprender a reconstruir una señal de audio limpia y perfecta, incluso si la información que recibe no es 100% pura. Ah, claro. Es como enseñarle a un restaurador de arte a reconstruir un cuadro a partir de una foto vieja y algo borrosa. Le hace más listo, más capaz de rellenar los huecos. Esta técnica mejora la calidad final de forma espectacular. De hecho, el autoencoder por sí solo llega a reconstruir el sonido con una correlación del 98% con el original. Es casi perfecto. Vale, ¿me quito el sombrero? Es una solución de una elegancia tremenda. Ya tenemos la primera pieza del puzzle. Un sistema experto en comprimir y descomprimir audio sin apenas perder calidad y que además es robusto frente a imperfecciones. Ahora, ¿qué hace la segunda red? Ahora, la tarea de la segunda red, la que de verdad tiene que leer los labios, es muchísimo más fácil. Ya no tiene que enfrentarse al monstruo de 128 dimensiones. Su único trabajo es mirar el vídeo de los labios y predecir la versión comprimida y simplificada de 32 dimensiones. Claro. Es un objetivo mucho más realista y alcanzable. Claro, le han allanado el camino por completo. Totalmente. Y esta segunda red también tiene dos partes. Primero, una red convolucional 3D, una CNN, que es una experta en analizar imágenes. Se encarga de mirar los fotogramas del vídeo y extraer las características de los labios, si están abiertos, cerrados, estirados, redondeados. Podríamos decir que es como un fisio de labios, un experto en analizar la forma y la postura en cada instante. Me encanta esa analogía. Un fisio de labios, exactamente. Y una vez que el fisio ha hecho su trabajo, su análisis, pasa a la segunda parte, una red LSTM, de Long Short Term Memory. Vale. Esta es una experta en secuencias, en el tiempo. No mira una foto aislada, sino cómo evoluciona la postura de los labios a lo largo del tiempo. Es la que entiende que una forma de P suele ir seguida de una A, para decir pa. Siguiendo con la analogía, si la primera era un fisio, esta sería una especie de cuentacuentos, la que une los movimientos para que tengan sentido como una historia, como una palabra. El fisio y el cuentacuentos, me la apunto. Es una forma perfecta de describirlo. Y el resultado final de este dúo es esa predicción de 32 dimensiones. Y ahora simplemente unimos las dos mitades de nuestro sistema. Esa predicción de 32 se la damos al descompresor del autoencoder que ya teníamos entrenado, y este, que es un maestro en su oficio, la expande para crear el espectrograma final, rico, detallado y lleno de matices. El diseño es brillante, la teoría es súper elegante, pero en el mundo de la inteligencia artificial, del papel a la realidad, a veces hay un trecho muy grande. Así que vamos a lo importante, la prueba de fuego. ¿Funcionó de verdad o se quedó en una idea bonita? Pues se la jugaron comparándose directamente con el mejor sistema anterior, el Bit-to-Speech. Primero con métricas computacionales. Usaron cosas como PESC para medir la calidad percibida y STMI para la inteligibilidad. En todas ellas, su nuevo sistema, Leap-to-Outspec, barría al anterior. Y esto no es solo algo que digan los números, es que se puede ver. La figura 3 del artículo es demoledora. Muestran 3 espectrogramas uno al lado del otro. El del audio original, que es nítido y claro, el de su reconstrucción, que es casi un calco del original, es impresionante lo parecido que es, y luego el del método antiguo. Es que parece una foto borrosa, como si necesitaras gafas. Totalmente. Se ve a simple vista que le falta un montón de información, sobre todo unas líneas horizontales muy finas, que son precisamente las que representan el tono de la voz. Esa imagen es la prueba visual de que su enfoque funciona. Captura los detalles que al otro se le escapaban por completo. Pero, como bien dices, la prueba definitiva no la hace un ordenador, la hacen los oídos humanos. Exacto. ¿Qué oye la gente? Para eso hicieron pruebas con personas reales a través de Amazon Mechanical Turk. Y los resultados son, para mí, lo más impactante del estudio. Empecemos por la inteligibilidad, es decir, si las palabras se entendían. La precisión mejoró casi un 5%, de un 50,9 a un 55,8%.
Un 5% puede no sonar a una revolución para quien no esté en el tema, pero en este campo cada punto porcentual es una batalla ganada, ¿no? Es un avance muy significativo, sí. Pero donde la diferencia se vuelve abismal es en los otros dos aspectos. Primero, los oyentes calificaron el nuevo sonido como mucho más natural. Y segundo, y aquí viene el dato clave, está el reconocimiento de género. Ajá. Le pidieron a la gente que escuchara el audio reconstruido y dijera si era la voz de un hombre o de una mujer. Vale, este es el momento de la verdad. Si de verdad han capturado el tono, aquí se tiene que notar. Pues agárrate. Con el método antiguo, los oyentes solo acertaban en un 43% de los casos. ¿Un 43%? Pero eso es peor que lanzar una moneda al aire. Básicamente no tenían ni idea. Exacto. Era puro azar. Demuestra que el sistema no transmitía ninguna información sobre el tono. Ahora bien, con su nuevo método, el porcentaje de acierto subió a un espectacular 85%. ¿Un 85%? Eso no es una mejora, es pasar de la noche al día, de la pura adivinanza a una fiabilidad casi total. Es la prueba del algodón de que el sistema no está solo transcribiendo, está de verdad reconstruyendo la esencia de una voz. Totalmente. Demuestra sin lugar a dudas que han cumplido su objetivo principal: preservar y reconstruir la frecuencia fundamental. El sistema no solo genera palabras que se entienden un poco mejor, sino que genera una voz que suena inequívocamente masculina o femenina, porque por fin ha capturado esa melodía que los demás perdían. Uf, vale. Después de este viaje, intentemos poner las ideas en orden. Si tuvieras que resumir las grandes conclusiones de todo este análisis, ¿con qué te quedarías? Me quedo con 3 ideas que creo que lo cambian todo. La primera es un cambio de mentalidad. Reconstruir el habla no es un problema de adivinar palabras, es un problema de recrear un sonido complejo, y la pieza clave de ese sonido es el tono. La segunda, que para capturar ese tono necesitas la herramienta adecuada. El espectrograma auditivo se revela como un modelo muy superior, no por ser más complejo, sino por ser más inteligente, por parecerse más a cómo oímos los humanos. Y la tercera, que es una lección de pura ingeniería. A veces, para resolver un problema gigante, la mejor estrategia es no atacarlo de frente, sino dividirlo en tareas más pequeñas y manejables. La solución de las dos redes, el fisio y el cuentacuentos por un lado, y el compresar experto por otro, es un ejemplo magistral de cómo la elegancia puede vencer a la fuerza bruta. Sin duda, un avance realmente impresionante que nos deja, como siempre, con una última pregunta para reflexionar. Así es. Al final del artículo, los autores mencionan como trabajo a futuro la posibilidad de usar datos que incluyan no solo palabras, sino también emociones. Y esto abre una puerta fascinante. Si esta tecnología sigue por este camino, podría en el futuro no solo decirnos qué dijo alguien en un video mudo, sino también cómo lo dijo. Sería posible reconstruir el sarcasmo en una frase, la alegría en una felicitación, la ira en una discusión, todo a partir de una imagen silenciosa. Exactamente. ¿Qué implicaciones tendría eso? Por un lado, para la accesibilidad o incluso para la psicología, podría ser revolucionario. Pero también abre debates éticos sobre la privacidad y hasta qué punto una máquina puede interpretar nuestro estado de ánimo sin nuestro consentimiento. Nos sitúa en esa frontera donde la tecnología empieza a tocar aspectos muy profundos de lo que nos hace humanos. Y nos deja pensando en si seríamos capaces de reconstruir el sentimiento de un último mensaje, de una despedida, no solo con las palabras, sino con la emoción con la que se dijeron. Da vértigo, desde luego. Un pensamiento potentísimo para cerrar. Ha sido una inmersión apasionante. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.